Prada, buenas tardes. Damos comienzo a lo que es la sesión inaugural de las terceras jornadas Vida Digna, Muerte Digna. En primer lugar, dirá unas palabras Javier Velasco, presidente de la Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente. Javier, por favor. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, recordar, como ha dicho Joan, son las terceras jornadas Vida Digna, Muerte Digna, porque hemos celebrado dos previamente, las dos en la Universidad de Santiago, una en el 19 y otra el año pasado. No quiero continuar sin recordar en primer lugar a Luis Montes, que ayer hizo 5 años de que nos dejó. Creo que es una persona que todos lo tenemos bien dentro, al cual mantenemos un agradecimiento y un cariño muy especial por su trayectoria vital y por el trabajo que realizó en la Asociación de Médicos. Vale, como sabéis, la asociación defendemos la dignidad humana, es decir, la libertad, la autodeterminación, durante todo el proyecto final hasta el final de la vida, hasta la muerte. Pero la libertad es una conquista social. Solo podemos conseguir nuevos derechos y que sean efectivos si trabajamos juntos como asociación, si en lugar de personalismos nos apoyamos en lo colectivo, en lo común y en lo público. Y eso es lo que intentamos hacer en la asociación que en este momento yo presido. Tenemos claro que lo importante son los socios y socias, activistas, que apoyan con su actividad los fines de la asociación. Y por eso mi agradecimiento es fundamentalmente a los socios y socias de la asociación, cuyos representantes de todas las comunidades autónomas y los grupos locales están participando activamente en estas terceras jornadas. Y simplemente, para acabar, porque esto no es una conferencia, quiero agradecer, así es como se empieza, yo voy a acabar, a la Universidad de Valencia, en concreto al Centro Internacional de Gandía, cuyo director académico es Joan del Alcázar, agradecer a la Universidad de Valencia, que pertenece al Centro Internacional de Gandía, y tenemos aquí a una de sus vicerrectoras, a Ángeles Solanes, y también agradecer al Ayuntamiento de Gandía, que nos ha apoyado y dado soporte a estas jornadas. Tenemos varios concejales y concejalas, pero voy a personificar el agradecimiento en el alcalde que no ha podido estar y en la concejala de Sanidad, Liduvina Gil, que después nos va a dirigir unas palabras. Sin más, porque no toca, gracias a todos y gracias, en último lugar, al conferenciante de esta tarde, a Javier de Lucas, que siempre que le hemos pedido colaboración, tanto en artículos como en participaciones, en debates, hemos contado con él y nos sentimos muy afines a sus reflexiones porque van muy en la línea de lo que pensamos y sentimos en DMD. Que la eutanasia es un derecho fundamental, como ha titulado, y que detrás de la eutanasia el fundamento fundamental no es la compasión al sufrimiento, sino el respeto a la libertad de cada persona, que tenemos derecho a gestionar nuestra vida y nuestra muerte conforme nos parezca oportuno. Gracias. A continuación, la doctora Ángeles Solanes, vicerrectora de Transformación Docente y Formación Permanente de la Universidad de Valencia, también nos dirá unas palabras. Ángeles, por favor. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a la Universidad de Valencia, a estas jornadas que se organizan desde el Centro Internacional de Gandía, que, como se ha dicho, pertenece a nuestra universidad. Quiero darles la bienvenida en nombre de la rectora, la profesora María Vicenta Mestre,
que le hubiera gustado estar hoy aquí en esta inauguración, pero no ha podido estar por problemas de agenda y yo he sido la persona afortunada de poder representar a la universidad. Estas terceras jornadas son una muestra de uno de los valores básicos de nuestra universidad, de una de las misiones más importantes de la universidad, que es acercarse a la sociedad civil, poner el conocimiento al servicio de la sociedad y, sobre todo, dar un espacio donde se pueda reflexionar sobre cualquier cuestión que a la sociedad civil le considere que es de interés. Yo creo que el tema de hoy, el derecho a una vida digna y a una muerte digna, es uno de esos claros ejemplos. Quiero pues darles las bienvenidas, agradecerles que estén aquí y, como no, trasladar mi agradecimiento al Ayuntamiento por estar siempre en contacto con la universidad, por colaborar con nosotros, por hacerlo a través de nuestro Centro Internacional, también a la asociación y a todos los asociados que se encuentran aquí, y desearles, y estoy segura de que esto va a ser así, de que esta conferencia cumpla sus expectativas, porque nuestro conferenciante es maestro, amigo y un referente siempre en la lucha por los derechos. Gracias. Finalmente, la señora Liduvina Gil, que es la concejala delegada de Sanidad y Políticas Saludables del Ayuntamiento de Gandía, nos dirigirá también unas palabras. Buenas tardes a todos y todas. Vicerrectora de Formación Permanente y de Formación Docente, Ángeles Solanes, señor Javier de Lucas, catedrático de Filosofía y Derecho, y también miembro del Consejo Consultivo, Trabajo Jurídico Consultivo, también Joan de Alcázar, director de la Universidad Internacional de Gandía, Javier Velasco, presidente de la Asociación Muerte Digna, y a todos y todas, buenas tardes, concejales, soy vicealcaldesa, gracias por estar aquí. Como concejala de Gandía, es un placer acompañaros en este acto inaugural de estas interesantes jornadas, las terceras, como bien se ha dicho ya, que durante 3 días pondrán el foco en esta ciudad a nivel nacional, en el tema de la eutanasia. Es un orgullo para la ciudad de Gandía contar con la presencia del profesor Javier de Lucas, también miembro del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, y organizar conjuntamente con la Asociación Federal de Derecho a Morir Dignamente y la Universidad de Valencia estas jornadas, congregando en plena primavera, cuando aquí se respira azahar, numerosos representantes de las organizaciones territoriales que conforman vuestra entidad. Gandía siempre ha apostado por los derechos sociales. Por ellos habéis acertado de lleno en venir aquí a debatir. Así, en el transcurso de estas jornadas tendréis la oportunidad de participar en primera persona junto a un amplio grupo de expertos de diversos ámbitos profesionales, todos ellos grandes conocedores de los aspectos más destacados de la prestación de la ayuda para el bien morir, como vosotros bien le llamáis. Estas jornadas también se enmarcan en la celebración a lo largo de este año del 40 aniversario de la Universidad de Estiu de Gandía, nuestra prestigiosa universidad de verano. Y es que aquí en Gandía los veranos no serían iguales sin el punto de encuentro que significa la Universidad de Estiu, en la que se une el conocimiento académico y la investigación, con el componente cultural y el sentido más amplio del ocio. Un encuentro con la ciudadanía. Gandía, gracias a la Universidad de Verano, durante 4 décadas ha debatido y ha reflexionado y se ha formado. Y lo ha hecho alrededor de temas muy diversos y siempre de máxima actualidad. Precisamente durante estas sesiones de trabajo que hoy empieza, también vais a debatir y reflexionar y formaros. Vais a buscar entre todos cómo ha sido la respuesta social a la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, la LORE, aprobada en el año 2021, así como analizar cómo se está implementando la eutanasia, cómo ha cambiado nuestra sociedad después de la entrada en vigor de esta ley. Estamos ante una ley que partió de un amplísimo consenso social, que era muy demandada por la mayoría ciudadana cuando se preguntaba si la creía necesaria. Vosotros también conocéis, pues desde medio del 84%, casi 40 millones, que oscilaba entre el 56% de los católicos practicantes y el 80% en los católicos no practicantes y el 97% de los declarados ateos estaban a favor. Podemos decir que en nuestra sociedad existe una gran sensibilización ante estas situaciones. No hay que olvidar que la mayoría de españoles consideraban necesario que se evitara un alargamiento innecesario de la vida en condiciones que acarrean un enorme sufrimiento y una total impotencia de sus familiares.
Y ante esa opinión mayoritaria, los legisladores, como Javier de Lucas, representantes de la soberanía popular, tomaron el testigo y regularon la eutanasia en nuestro país. Lo que antes era un delito ha dejado de serlo. Nuestros mayores, nuestros enfermos, ahora ya tienen derecho a vivir dignamente y a morir dignamente, sin sufrimiento, cuando la medicina ya no puede nada por ellos. La sociedad en general y los muchos afectados en particular la estaban esperando. Se trata de una ley que combina la garantía del ejercicio de derechos fundamentales, el humanismo, la compasión hacia las personas que sufren y comprensión para sus familiares. Una regulación que tiene especial empeño en garantizar la atención humana a la persona y su entorno. Una ley que supone una gran conquista social para España y una gran avance en libertad, en derechos civiles y en dignidad. Y que en definitiva contempla la eutanasia como un nuevo derecho. Amigas y amigos, os doy las gracias por elegir nuestra ciudad para llevar a cabo estas jornadas. Siento mucho un poco las altas temperaturas. Sé que algunos habéis venido con chaquetones de abrigo, pero espero que lo disfrutéis. Porque Gandía os acoge con una gran estima, porque somos una ciudad integradora, moderna, abierta y acogedora y amable, en la que todo el mundo, sin distinción y discriminación, tiene cabida. Gandía es una ciudad de valores y de derechos sociales que abraza a sus visitantes. Muchas gracias, bienvenidos a Gandía y espero que disfruten estos días. Gracias. Muy bien, pues quisiera decirles que presentar esta tarde a Javier de Lucas para mí es un placer, es un gran placer y además un orgullo. Se trata, para los que no lo conozcan, de un profesor que es referencia en la Universidad de Valencia. Ángeles Solanes lo ha dicho, es un referente para muchos de nosotros, para todos nosotros, y eso lo dice alguien que ha tenido la fortuna de coincidir con él por casi 4 décadas, que son muchas, profesor, por casi 4 décadas en diversos órganos de nuestra universidad. Y debo decir que en esas casi 4 décadas, que queda muy poquito para las 4 décadas, de verdad, siempre he aprendido de él, siempre. Es catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en el muy prestigioso Instituto de Derechos Humanos de nuestra universidad. Como profesor y como investigador, Javier ha publicado más de 250 trabajos entre libros y artículos, siempre en revistas especializadas, editoriales de prestigio, españolas, extranjeras, sobre problemas de teoría y filosofía del derecho, derechos humanos, sobre filosofía política, sobre crítica legislativa. Desde hace más de 20 años, su campo de trabajo preferente son las políticas de inmigración, las políticas migratorias y los derechos de los inmigrantes, así como, además, los problemas de la democracia en el proceso de globalización en el que vivimos. Además, debo decirles que, en paralelo a la calidad contrastada como docente y como investigador, Javier de Lucas ha ido mucho más allá del mundo académico, y ha dado muestras de su compromiso cívico, de su compromiso como ciudadano. Un par de botones de muestra nada más. Ha sido presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, entre 2008 y 2009, y ha sido miembro de la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional de Derechos Humanos entre 2009 y 2012. Más recientemente ha sido senador por Valencia desde el año 19 hasta hace unos días, y en la Cámara Alta Javier ha presidido la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades y, muy especialmente en relación con lo que hoy nos reúne, fue uno de los ponentes precisamente de la Ley Orgánica 3/2021, la Ley de Regulación de la Eutanasia. Hace tan solo unos días, y con eso acabo, Javier de Lucas ha dejado su escaño en Madrid al ser nombrado miembro del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. Así que, con todo eso, y con otras muchas cosas que omito, Javier, muchísimas gracias, moltes gràcies per estar així, moltes gràcies per dictar la conferència inaugural d'aquestes terceres jornades de vida digna, mort digna, així que tens la paraula. Gràcies. Bé, bona vesprada a tothom.
Gracias por estar aquí. Lo cierto es que después de escuchar a Javier, al presidente de la asociación de MD, y estando en presencia de amigos que han escrito, han debatido y han dado muchas y muy buenas razones sobre este asunto, me temo que hoy voy solo a repetir argumentos que ellos ya han expuesto de modo muy sintético, y yo a estas alturas de mi vida, que estoy empezando los 70, que es una edad estupenda, por lo menos sé que a mí el don de la síntesis no me lo ha dado la naturaleza, a diferencia de Javier o de mi admirado amigo Joan, ¿no? Yo tengo una tendencia a alargarme y al pensamiento, si se puede decir así, circular, por no decir algo más complicado, laberíntico, ¿no? Espero esta tarde no dejar mal, por lo menos no dejar mal a las personas que me han precedido, desde luego a mi querida compañera del Instituto y del Departamento, la profesora Ángeles Solanes, vicerrectora de la universidad, a la concejala, a la que agradezco muchísimo su presencia, como le agradezco, agradezco siempre al Ayuntamiento de Gandía. Joan ha sido muy amable al decir que llevábamos 4 décadas, yo creo que llevamos aquí medio siglo casi, que suena mucho peor si se dice así, pero que en realidad es todo lo contrario. Yo estoy orgullosísimo de mi vínculo personal con Gandía. A través de la Universidad de Estiu y a través de quien era un terrible vicerrector en algún momento del profesorado, Joan, con el que discutíamos siempre y hemos mantenido una relación muy cordial y de la que yo he aprendido muchísimo, pues he disfrutado muchísimos veranos aquí. Muchísimos veranos en la Universidad de Estiu, con las personas de Gandía, en particular del Ayuntamiento y desde luego de la sede de la Universidad de Valencia, que ahora afortunadamente para la Universidad de Valencia y para la sede conduce Joan del Alcázar, que tiene además una perspectiva que sabe conjugar la atención a lo concreto con la dimensión internacional. Y para mí es un honor extraordinario poder estar con ustedes y compartir estas jornadas que habían empezado antes. Ya ha habido una interesantísima mesa redonda a la que siento no haber podido asistir, y mañana hay un programa riquísimo, interesantísimo, donde intervendrán personas que, por ejemplo, desde el punto de vista jurídico, tienen mucho más criterio que yo, como mi amigo y compañero el profesor Juan Carlos Carbonell, que de la regulación jurídica de la eutanasia ha escrito mucho y muy bien. Yo he aprendido mucho de lo que él ha escrito, y no solo en artículos científicos, sino en artículos de divulgación. Si ponen ustedes en Google Juan Carlos Carbonell, eutanasia infolibre, les saldrán 2 artículos espléndidos. 2 artículos muy cortos y espléndidos porque saben explicar muy bien el problema y la solución jurídica. De todas maneras, Juan Carlos ha colaborado también en la revista de DMD, yo mismo he tenido también ese honor, y para acabar los Juegos Florales, porque estoy muy contento de que me hayan hecho, Joan y la asociación me hayan hecho el honor, el favor inmenso, que agradezco de corazón, de permitirme intervenir en estas jornadas. Lo agradezco de corazón. Si hay una norma, hay muchas, ¿no? Yo he de reconocer, además, para no engañar a nadie, por si acaso, porque ahora estoy en el Consejo Jurídico Consultivo y, por tanto, estoy fuera de la militancia, por lo menos de la representación. Yo he sido, hasta hace
unos días, como ha recordado Joan, senador por el Grupo Parlamentario Socialista. Y aunque voy a criticar la ley, ustedes comprenderán que eso no significa que abdique de mis convicciones y de las que estoy muy orgulloso. Estoy muy orgulloso de que el Partido Socialista me hiciera la confianza de incluirme en las listas y de posibilitar representar a los valencianos en esa Cámara Territorial en el Senado, y sobre todo porque fue la oportunidad para intervenir, como ha tenido la deferencia Joan de recordar, para intervenir como ponente en esta ley. Y de toda la actividad que yo he tenido en una actividad incansable, pueden imaginar ustedes, dilatadísima en el Senado, 4 años, el mejor recuerdo que tengo es la oportunidad de haber podido estudiar, debatir, no solo con el grupo parlamentario y con otros grupos, sino con la sociedad civil, con representantes de la sociedad civil y desde luego con la ayuda muy significativa de la Asociación de MEDE sobre la regulación. Diré ya de entrada que una cosa es la ley, la LORE, la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, y otra cosa es el derecho a la eutanasia. Y yo diré de entrada que yo he sido un parlamentario disciplinado, consciente de la dificultad que tenía sacar adelante esta ley, pero creo que esta ley no da toda la medida de lo que yo considero que es el derecho fundamental a morir, a elegir la propia muerte y a elegir ese acto de dignidad para evitar precisamente ser tratado de modo indigno. Y en ese sentido siento tener que decir, y espero que no se vea como una crítica porque estoy fuera del Senado ahora, siento tener que decir que la ley me dejó, como sabe muy bien mi amigo Juan Carlos Carbonell, con el que debatimos también, hablamos sobre la ley a fondo, la ley me dejó insatisfecho en el sentido de que yo soy de los convencidos de que el derecho a la eutanasia no es un derecho que se da en dos supuestos que son los que contempla la ley. Me parece bien que la ley los contemple, ¿no? Pero yo creo que el derecho a la eutanasia, tal como lo concibo, no voy a añadir nada, Javier lo ha sintetizado muy bien antes, ahora añadiré algo para justificar que me hayan invitado. El derecho a la eutanasia no es un derecho limitado a circunstancias excepcionales. Si uno tiene argumentos para defender, y yo creo que los tengo, como muchos de ustedes, para defender que estamos ante una de las expresiones más claramente consecuentes del bien jurídico constitucional prioritario en nuestro ordenamiento y en teoría de los derechos humanos también el primer bien, que es la libertad. Si se tiene el derecho a la autodeterminación de la persona, que es simplemente un corolario de la libertad, de la dignidad también si quieren, ¿no? Aquí hay constitucionalistas y juristas como Juan Carlos que me explicarán eso muy bien, ¿no? Si se tiene ese derecho se tiene, esté uno enfermo, tenga unas dolencias terminales o esté perfectamente sano. Ese derecho, que es, insisto, la consecuencia del principio de libertad personal, y en ese sentido también, como he tratado de explicar yo en algún trabajo, para decir algo que no dijera Juan Carlos y poderme distinguir en algo de los análisis que él ha hecho muy pertinentemente, es la expresión misma del núcleo del Estado de Derecho y la democracia. Y de eso es de lo que quería yo hablar aquí. Yo no quería hablar tanto de la dimensión jurídica, es decir, bueno, el título era una manera de llamar la atención y cuando Joan me decía, el título que vas a poner, yo estaba ahí diciendo, ¿qué título? Y dije, bueno, esto de que no es solo una libertad, es un derecho fundamental, ¿no?
lo que no es una presentación baladí. Cuando uno dice que algo no es simplemente una libertad negativa, es decir, yo tengo un espacio en el que no deben interferirme, sino que además es un derecho de primer orden, un derecho fundamental, vinculado a los dos postulados básicos de la arquitectura de derechos que reconoce nuestra Constitución, que son la dignidad de la persona y la autonomía personal, es decir, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, estamos diciendo algo muy importante. Y además, la configuración de este derecho, en donde se ha seguido, Juan Carlos me desmentirá, bueno, Juan Carlos ya no hace falta que intervenga mañana, porque ya estoy diciendo todo lo que él ha escrito. Este es un derecho constitucionalmente construido sobre las huellas de la jurisprudencia constitucional comparada, especialmente la italiana y sobre todo la alemana, y si ustedes leen la sentencia del Tribunal Constitucional de la que ha sido ponente el magistrado Ramón Sáez, un buen amigo de algunos de nosotros, verán que la configuración del derecho utiliza expresiones literales de la sentencia del Constitucional alemán. Es un derecho de autodeterminación personal vinculado a la dignidad. Pero no es solo una libertad negativa. El reconocer que tenemos ese derecho, aunque, como lo hace la LORE, lo circunscriba a dos supuestos en los que es manifiesto que de no existir ese derecho hay un riesgo de vivir tus últimos días en condiciones de indignidad, en condiciones no dignas de la persona, lleva consigo una segunda parte que no la lleva necesariamente la libertad negativa, y es el derecho a exigir de los poderes públicos una prestación. Eso es lo importante. Que el derecho a la eutanasia no se queda solo con las limitaciones que digo que tiene la ley, que a mi juicio no deberían existir, ¿no? Porque, por lo que he tratado de explicar sucintamente, ¿no? Si existe ese derecho así configurado, tiene que existir la contraprestación del deber de los poderes públicos, es decir, para explicarlo de un modo burdo, el deber del Estado de garantizar la prestación en la que consiste el derecho, que es anticipar la propia muerte. Y por lo tanto no estamos solo ante lo que los liberales, digamos, pues más puristas, llamarían el ámbito de no interferencia, ¿no? Estamos ante un derecho prestacional, de carácter fundamental. No es solo un derecho sanitario, ni es tan solo una exención de un supuesto del Código Penal. No, es un derecho prestacional. Entonces, conforme a ese derecho, nosotros tenemos reconocida la capacidad de exigir una prestación que consiste en la ayuda para anticipar la propia muerte. He dicho antes que a mí me parece que este derecho, tiene mucho que ver con una dimensión política, una dimensión que es política, pero que es también jurídica, que es una cierta noción de Estado de Derecho y de democracia, que yo vinculo, y espero que se me entienda bien, porque la expresión quizá no es la más afortunada, que yo vinculo con lo que llamo política de laicidad. No política de laicidad solo en el sentido de política de neutralidad o de independencia respecto a las convicciones religiosas, desde luego a las convicciones morales organizadas, ¿no? Entiendo la política de laicidad como el corazón mismo de la democracia. Es decir,
una política basada en el respeto a la igual libertad de todos los ciudadanos tratados como mayores de edad, sin tutelas. Si los ciudadanos somos conducidos de una manera, permítame que lo diga así, paternalista, tratados como menores de edad, te vamos a decir lo que te conviene, ¿no? No, es que esto no es bueno para ti, o tú no estás preparado para tomar esta decisión. Yo creo que eso, uno de los reductos en donde todavía se produce, y espero que no se enfade ni lo tome nadie que pueda pertenecer al personal, al admirable personal sanitario, yo creo que eso se produce todavía demasiado en el ámbito de la salud. A pesar de la ley de autonomía del paciente, que tampoco es de hace 1000 años, es una legislación reciente, en el ámbito de la salud, más incluso que en el de la educación, los pacientes son tratados con frecuencia como, no digo como objeto, porque se les trata con respeto siempre, la inmensa mayoría del personal sanitario, médicos, enfermeras, fisios, todos, son admirables porque tratan con mucho respeto, en el 99,9% de los casos, a los pacientes. Pero una cosa es tratarles con respeto y otra cosa es tratarles como lo que son, sujetos de su propio destino. Las historias clínicas, naturalmente que son asesoradas por los profesionales, pero son historias nuestras. Los procesos de enfermedad son procesos de nuestra vida y por lo tanto somos nosotros los que tenemos el derecho, asesorados por supuesto por los profesionales que saben desde el punto de vista técnico mucho mejor que nosotros cuáles son las circunstancias del proceso, cómo tratarlo, etc. Pero somos nosotros los que tenemos que tener, sí, diría la última decisión, si no fuera porque parezca que solo me estoy refiriendo a la decisión ante la muerte, ¿no? No, la decisión sobre todo ese proceso, la decisión sobre la enfermedad. Y usted dirá, bueno, pero es que yo no tengo ni idea de cómo se trata la epidemia de COVID o cómo se trata este tipo de cáncer o cómo es... De acuerdo, si es que el problema no es ese. El problema es que yo debo estar informado para poder tomar la decisión. Informado y asesorado, naturalmente. Y la gran ventaja que tenemos es que tenemos un extraordinario sistema de salud que, con independencia de nuestra capacidad económica, a pesar de todo, siempre naturalmente hay un problema de desigualdad en la salud. Ese dicho de que todos somos iguales ante la muerte es una gran mentira. Por supuesto que no somos iguales ante la muerte. No somos iguales ante la enfermedad. Precisamente el reconocimiento del derecho a la eutanasia es un paso extraordinario para poner al alcance de cualquier persona esa decisión que solo algunos podían tomar por su capacidad económica o sus posibilidades para decir me voy a tal país donde se puede o me voy a asesorar porque tengo dinero y tengo amigos bien relacionados para poder decidir sobre el fin de mi vida, ¿no? Cualquier persona en un sistema nacional de salud como el nuestro, en el que se ha incluido en la cartera de prestaciones de la salud este derecho, tiene a su alcance poder decidir. Bien, me dirán ustedes, cualquier persona no. Claro, se lo reconozco. La LORE tiene esa limitación. No habla de cualquier persona, sino de dos supuestos excepcionales. Yo soy de los que piensa que si se reconoce el derecho de autodeterminación sobre la decisión, ahora sí, sobre la decisión de poner el punto final a nuestra vida, se tiene que reconocer con todos los alcances. Y por lo tanto, en mi posición, desde mi convicción y desde mis más o menos pobres argumentos, yo creo que es difícilmente
discutible que esta ley no es un punto final. Esta ley es un paso importantísimo. Esta ley es un paso para estar orgullosos todos. Y en primer lugar, la propia sociedad civil, y pongo como ejemplo de la sociedad civil a la asociación, a DMD, ha dado una muestra, lo decía Javier, que ha citado sin decirlo a Jering. Yo, como soy profesor, siempre digo de dónde me vienen las citas y por si acaso, para que quede claro que no se me ha ocurrido a mí, ya me gustaría que se me hubiera ocurrido un jurista del siglo XIX, Rudolf Jering, que escribió varios libros explicando el sentido del derecho. El fin en el derecho, por ejemplo, es uno de ellos, y él tiene una frase que nosotros, lo sabe Ángeles, cuando fundamos el Instituto de Derechos Humanos y estábamos pensando en estas cosas de marketing, de poner un sello y un lema para que se pudiera conocer y estas cosas, pensamos que la frase era una de Jering, ¿no? Ningún derecho se ha alcanzado sin lucha. Eso es impepinable, perdónenme que lo diga así. Los derechos no se conceden, no se regalan. Los derechos se alcanzan, por supuesto, se reconocen gracias a ¿qué? Gracias al trabajo de la clase política tan denostada, pero que en el fondo es el instrumento a través del cual esas luchas por lo que nos interesa se hacen ley. Pero sin el motor de esos agentes de la sociedad civil, difícilmente esas luchas llegan al Parlamento. Incluso luchas tan importantes como esta de la que estamos hablando. La lucha por culminar una vida digna con una muerte digna. Que es en el fondo el lema, no solo de estas jornadas, sino el lema de la asociación, ¿no? Nosotros, los que colaboramos con la asociación de MD, los que de una u otra manera, como Joan de Alcázar muy notablemente, que ha escrito mucho y muy acertadamente sobre la eutanasia, en su caso desde la militancia dentro de MD, lo que no siempre ha sido fácil, no lo voy a contar yo aquí, cuando están los representantes de la asociación, y saber lo que ha costado su lucha también para ellos, ¿no? Lo que les ha costado recibir las críticas que han tenido que recibir, en muchos casos críticas sin mayor fundamento, sin ese motor de los derechos, que es el convencimiento de determinados ciudadanos, individualmente o las más de las veces en grupo, de que hay un interés, una necesidad, una deficiencia o una aspiración que merece la pena que tenga la protección del derecho, el derecho no avanzaría. Y el derecho sería lo que muchas veces es, lamentablemente, que es un instrumento de dominación y de explotación. Ya nos gustaría a todos que el derecho no lo fuera, ¿no? Pero si el derecho puede ser algo más que eso, o incluso lo contrario de eso, es decir, una palanca contra las formas de discriminación, contra la crueldad, contra la violencia, contra las formas de indignidad, es gracias a esa lucha social. Y por eso esta conferencia es un buen momento para dar las gracias a DMD, para dar las gracias a personas como el doctor Montes. Me alegra mucho, Javier, que lo hayas mencionado, que es una referencia para todos nosotros también, porque es un ejemplo de lo que tuvo que sufrir por defender una causa y por defenderla además, digamos, con argumentos. Si la eutanasia, si la batalla jurídica y política por el reconocimiento de la eutanasia, un derecho, insisto, fundamental y prestacional, es importante también porque es la expresión de lo que es más importante para la democracia. Promover, facilitar
que cada uno de nosotros sea dueño de su propio destino. Para mí, si la democracia tiene sentido, es ese. Es una forma de organizarnos que trate de promover que todos seamos igualmente dueños de nuestro propio destino y que desde nuestras convicciones podamos discutir esa convicción con otros para establecer fines y programas sociales. Pero el punto de partida es este, que nosotros no somos, digamos, actores secundarios de la escena política. No, nosotros, los ciudadanos, preferimos la democracia porque es el régimen que propicia una vida en común que aspira a esa finalidad. Lo reitero, que todos podamos ser igualmente dueños de nuestro propio destino. Y no hay mayor expresión de esa aspiración que la de poder decidir por nosotros mismos sobre nuestra vida y también sobre la muerte, que es parte de la vida. Insisto que filosóficamente, pero aquí hay profesores y profesoras de filosofía que podrán discutir esta tesis, que no es tampoco una tesis tan complicada. Uno de los errores de la patologización de la eutanasia es confrontar la muerte con la vida y pensar que la muerte no tiene nada que ver con la vida, que es algo que no aparece y que tememos que aparezca, que no queremos plantearlo y que cuando aparece hay que susto, ¿no? Yo no digo que nos pasemos el día leyendo a Marco Aurelio, que por otra parte no está mal, ¿eh? Leer a Marco Aurelio no está mal, es una buena lectura, las meditaciones, como leer a nuestro Séneca, que nos decía aquello de que ante la muerte la cuestión no es huir de la vida, sino saber dejarla de modo digno. Pero claro, para saber dejarla tenemos que poder dejarla de modo digno. A mí me gusta citar, y esta es una de las pocas cosas en lo que añado algo a Juan Carlos, me gusta citar un dictamen elaborado por un grupo de profesores de filosofía del derecho, mire usted por dónde, de mi gremio, que actuaron como amicus curiae, es decir, actuaron a favor de una causa, en un caso muy famoso en Estados Unidos ante el Tribunal Supremo en el 1977, el caso Glucksberg, y donde escribieron un dictamen que se conoce como el Philosopher's Brief, y donde razonaron que la prestación por un médico de la asistencia para anticipar la muerte no es contraria al juramento hipocrático, porque no causa un daño la pérdida de la vida, que es un argumento que hay que atender, porque no solo la clase médica, sino mucha gente nos dice, hombre, pero esto de la eutanasia es contrario a la finalidad fundamental del progreso de la ciencia médica, de la tecnología, que es ayudar a no morir. Y desde luego la eutanasia parece contraria al juramento que hacen los médicos, al juramento hipocrático, porque causa la pérdida de la vida. No, yo creo que esos filósofos tenían razón cuando argumentaron que se trata precisamente de evitar el daño que supone mantener a una persona contra su voluntad en una situación de falta de dignidad, porque es contraria a su autonomía de la voluntad. Por eso la razón de lo de Séneca. No se trata, los que hablamos o defendemos la causa de la eutanasia, no tratamos de huir de la vida e imponer la muerte como el terror, la guillotina, y decir a todos estos, a este que va medio cojo con una muleta y esta jubilada y tal, pues puerta y eutanasia para todos, ¿no? Que es una de los argumentos demagógicos que se han dicho. No, la gente que defiende la eutanasia es contraria a la cultura de la vida. Son defensores de la cultura de la muerte. Bueno, algo de razón, yo se lo dije así al senador portavoz de Vox en la discusión parlamentaria en el Senado, algo de eso tiene razón, sí. Sí, tiene razón en que nosotros queremos que se cambie esa noción de cultura de la muerte, porque nosotros no somos partidarios de administrar la muerte a nadie. Lo que somos partidarios es de que nadie viva indignamente y por lo tanto que nadie tenga que sufrir
por imposición de terceros, volvamos al argumento de que se trata de poder decidir por nosotros mismos, por imposición de terceros, cómo elegir esa parte de nuestra vida que es la muerte, la parte final, ¿no? Por lo tanto, nosotros no creemos, como se ha dicho en este debate, no creemos que haya vidas indignas de ser vividas. Lo que nosotros creemos indigno es tener que someterse a padecimientos, a tratamientos en los que uno acaba perdiendo la dignidad que consiste en ser el propio dueño de tu destino. Eso sí que es una falta de dignidad. La verdadera línea divisoria es este test de la libertad, que muchas veces algunos que se llenan la boca con la libertad luego no la toman en serio porque no creen que todo el mundo por igual deba tener derecho a la libertad. Por eso, el objetivo del reconocimiento de esta expresión de la libertad personal, que es la eutanasia, no es otro que un derecho, y de que el objetivo es que deje de ser un privilegio al alcance de unos pocos la decisión, y no puedo evitar el tópico de referirme al gran Albert Camus, la decisión filosófica fundamental. Yo no tengo miedo de utilizar esa palabra, que es el suicidio. La decisión sobre uno, porque eso es, quiere asistencia para poner fin a su vida. Y esa decisión yo creo que es una decisión personalísima, muestra profunda de la libertad que nosotros reconocemos como el bien más alto, decía el Quijote, que los dioses han dado a los hombres, ¿no? Una libertad sin daño a terceros. Eso es muy importante. Y naturalmente yo entiendo que aquí hay un ámbito de emociones en el que no es fácil decir que no existe el daño. Porque es obvio que cuando uno elige morir, eso tiene un impacto sobre las personas que te rodean. Y alguno puede pensar que se está causando un daño. Yo creo que el daño es el contrario. El daño es no tomar la propia decisión por pensar en qué van a pensar los demás. Yo creo que el amor y la amistad, que son los dos regalos más grandes, junto con la música y el cine, a mi juicio, que nos ha dado la vida, y sobre todo esta vida que tenemos la oportunidad de vivir ahora, el amor y la amistad no pueden no llevarnos al convencimiento de que cuando una persona quiere partir, lo mejor que podemos hacer es acompañarla, no impedirse. Naturalmente podemos debatir con él. La ley esta, que es extremadamente garantista, de nuevo el profesor Carbonell, que me vigila en toda esta exposición, ha discutido conmigo cuando ya estaba la ley en el Senado, advirtiéndome que le parecía, y yo compartí ese argumento, excesivamente garantista. La configuración de la Comisión de Garantías es excesivamente garantista. Y al mismo tiempo el hecho de que son las comunidades autónomas las que regulan y deciden sobre la composición y las funciones dentro del marco de la ley de esa Comisión de Garantías, pues da lugar a una enorme disparidad. Porque supongo que nadie se sentirá escandalizado ni creerá que yo estoy siendo demagógico si les digo que no es lo mismo la Comisión de Garantías creada en la Comunidad de Madrid o en la Junta de Andalucía que la Comisión de Garantías creada, por ejemplo, en Cataluña o en la Comunidad Valenciana. Por supuesto que no. Y habida cuenta de que esa ley, por la preocupación garantista, que está muy bien, yo creo que al final, en el momento de debate social en el que estábamos, crear esa Comisión de Garantías ayuda más a entender la ley que lo contrario. Yo creo que la evolución de esta ley, que no sé si podré ver en su momento,
si les digo que yo he hecho lo mismo que muchos de ustedes para dejar claro mi voluntad sobre qué quiero que pase conmigo, yo espero que esa ley cambie y que cambie en este sentido que he dicho antes, en el sentido de que no esté sujeto el ejercicio de este derecho a esas dos circunstancias excepcionales y en el sentido de que no tengamos la vigilancia que incluso puede resultar en una negativa, así está la ley, hay que reconocerlo, a la solicitud del paciente. Eso lo saben ustedes. El paciente tiene que reiterar su voluntad y la comisión puede decidir que no hay una voluntad clara, que no hay una voluntad suficiente para que se ejerza el derecho de anticipar la muerte asistiendo a esa persona en su cuerpo, ¿no? Yo espero que en esos puntos la ley, eso lo verán ustedes, me temo, no yo, la ley mejore y lo supere. No puedo terminar sin reiterar algo que utilicé con fines retóricos, ya sabe usted que el parlamentarismo tiene bastante de teatro, ¿no? En ese debate en el Senado, ¿no? Utilicé en primer lugar una afirmación de uno de los filósofos que firmaron ese manifiesto de los filósofos como amicus curiae a favor del ejercicio del derecho de eutanasia ante la Corte Suprema, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, concretamente de Dworkin, que decía en ese manifiesto: la autonomía es la única forma de respetar la dignidad de la vida. Hacer que alguien muera en una forma que otros aprueban, pero que él cree que es una contradicción, incluso horrorosa con su propia vida, constituye una devastadora y odiosa forma de tiranía. Yo suscribo esas palabras, cada una de esas palabras. Si yo soy el dueño de mi propio destino, y la verdad es que lo somos poco, ¿no? Filosóficamente sí, ¿no? Pero en la realidad, dueños de nuestro destino, más bien poco, ¿no? Uno de los pocos espacios en los que podríamos aspirar a ser dueños de nuestro destino es este. Y creo que esta ley es un paso. Y el otro, la otra cita con la que terminaba mi intervención, y concluyo esta intervención ya muy larga ante ustedes, antes de que se me duerman o actúen macronianamente, como le está pasando, y bien merecido que lo tiene, el presidente Macron en su gira popular, en la que le están diciendo de todo menos bonito, y hay que decir que él en el fondo lo ha asumido, por lo menos públicamente, ha dicho, bueno, pues sí, hay que reconocer que todo el mundo está en contra. Bueno, que si todo el mundo está en contra, te lo podías haber pensado, ¿no? En fin, decía que antes de que se me duerman, les quería recordar unos extraordinarios versos de uno de los poetas que adoro personalmente y que seguro que aquí hay mucha gente que lo lee y lo estima, que es Rainer Maria Rilke, ¿no? En el libro de las horas, que es un libro que dedicó a una mujer extraordinaria, una mujer realmente impresionante, Lou Andrea Salomé, una mujer que superó en su relación a Nietzsche, a Rilke y a Freud, así como el que no quiere la cosa, ¿no? Nietzsche, Rilke y Freud, ¿eh? Lou Andrea Salomé. Hay una película espantosa, no la vean, ¿eh? Una película espantosa donde Rilke aparece como una especie de ser endeble, sin convicciones y esclavizado ante Lou Andrea Salomé, y Nietzsche ni les digo, y bueno, pero este libro está dedicado a Lou Andrea Salomé, y es curioso porque lo más bonito de este libro es un poema en el que Rilke reclama el bien que para él le parece en definitiva más importante, lo que él llama der eigenen Tod, la muerte propia. Y les leo los versos más bonitos de ese poema. Señor,
se refiere a Dios de una manera poética, con independencia de sus convicciones. Señor, da a cada uno su muerte propia, el morir que brota de su vida. Permítele que su morir sea coherente con su vida, ¿no? En la que hubo amor, sentido y necesidad, pues solo somos corteza y hoja, y la muerte que cada uno lleva en sí es el fruto en torno al cual todo gravita. Es la muerte que todos deseamos, una muerte que sea coherente con la dignidad de la vida y el derecho que proponemos, los que creemos que debe reconocerse, que se ha reconocido, que sea con estas limitaciones en la LORE de 2021, propone reconocer ese derecho para tratar de hacer posible que prolongados y crueles sufrimientos o simplemente la convicción de que no queremos seguir aquí, no nos robe a nadie ese último gesto de dignidad, de libertad, que es decidir cuándo tenemos que poner fin. Muchas gracias.